Vamos. Muy bien, José. Le decía, el tema de hoy en sociales es la colonia en América. Entonces vamos a ver cómo se comportó la colonia en América y cuál fue la aplicación, o sea, todo el entorno y todo el concepto de la colonia. La colonia en América, la época colonial, que es un proceso en la que los españoles, portugueses, ingleses y franceses implantan en el Nuevo Mundo una administración similar a la que practicaban en Europa. La conquista y la colonización de América obligaron a la corona a establecer una organización administrativa de acuerdo a la realidad del continente, ya que es muy distinta a la que ellos ya venían practicando en Europa. Ahora, las colonias españolas son las que más se extendieron porque por el continente americano, y lo mirábamos en el mapa en las clases anteriores, cuáles fueron los países o los territorios que conquistaron los españoles. Entonces, al ver ese mapa, vemos que quien más conquistó fue España. Entre 1494 y 1599 los españoles fundaron aproximadamente 700 ciudades, siendo las primeras La Isabela, Santo Tomás, La Vega, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, todas en República Dominicana. Su economía se basaba en la agricultura, la minería y el comercio. Implementaron varios sistemas de trabajo para la explotación de las riquezas, como por ejemplo la encomienda, ¿verdad? Que ayer lo hablábamos, que consiste en trabajar para el encomendero a cambio de adoctrinamiento y de enseñanza, o sea, a cambio de la enseñanza que esto conllevaba. El comercio fue muy intenso, controlado por la Casa de Contratación de Sevilla. Era una organización social formada por españoles, peninsulares, criollos, mestizos, mulatos, zambos. Ahí están los zambos. Estos son los que ayer se nos olvidaban. Tuve una confusión entre los zambos y los mulatos, los indígenas y los negros. Ahí salen. Ok, ¿quiénes eran los zambos? Para aclarar un poquito los términos, ayer quedaron así inconclusos. Los zambos eran los hijos de negros e indígenas. Y los mulatos, que fue el error mío ayer, los mulatos son los que eran nacidos de blancos con negros. Esos son mulatos. Y los zambos, ya lo dije ahorita, negros con indígenas. ¿De acuerdo? Eso quiero que les quede claro. Entonces tenemos aquí los españoles, los peninsulares, los criollos, que ayer lo decíamos. ¿Quién eran los criollos? Vamos a ver, alguien que me diga quién eran los criollos. Yo sé, profe. Dígame. Criollos. Son los indígenas con los blancos. No. Vamos a ver. Los españoles que son descendientes de los españoles. Son los nacidos aquí en América. Los españoles nacidos en América. Esos son los criollos. Ahora, los mestizos son los que usted acaba de decir anteriormente. Eran los que eran procreados con blancos e indígenas, ¿verdad? Indígenas y blancos o españoles. Los mulatos, los que les acabo de decir, que eran... vamos a ver, ¿quién eran los mulatos? Blancos con esclavos negros, y los zambos eran los esclavos negros con los indígenas y propiamente los negros. Ahora, en la organización del gobierno español en América se estableció para gobernar los territorios y se organizaron en instituciones políticas y administrativas para dirigir el gobierno y el comercio. Así el rey estaba en la cima del poder, que siempre fue así. Luego, el Consejo de Indias, que era un órgano supremo del gobierno de América, le seguían las reales audiencias, que eran tribunales de justicia, un presidente y varios jueces. Después el virreinato, que era un liderado por un virrey, máximo representante del rey en las colonias, que ejercía control sobre los grandes territorios. Las capitanías generales, ubicadas en los territorios alejados a los virreinatos.
para tener control militar. Ejemplo, la Capitanía General de Guatemala, que vamos a irla viendo poco a poco cómo funcionaba. Los virreinatos y las capitanías las dirigía un gobernador, Quito y Santiago de Cuba. Los corregimientos ejercían autoridad en los distritos rurales, mientras que los cabildos eran representaciones del gobierno en una ciudad. También tenemos esto, yo creo que ya nos corresponde para mañana, la siguiente hoja. Sí. Entonces, me piden para el día de hoy hacer un análisis y lo voy a hacer en la pantallita, en la pizarrita. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer, profe? Voy a hacer, dígame, Daniel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un análisis ahorita. Tenemos que copiar ese análisis, profe. Sí, lo tenemos que hacer entre todos y copiarlo. Creo que es muy obvio que sí. Un momentito. ¿Por qué será que era tan importante para los españoles, verdad, mantener esta organización? Vamos a ver, ¿por qué creen que sea tan importante para los españoles mantener este tipo de organización? Vamos a ver, ¿alguien sabe? No. ¿No? No. ¿Nadie? Bien niveles de cada uno de ellos. ¿Qué ¿Cuál es el pasaría? tema? ¿Cómo dice? ¿Cuál es el tema? Es que me olvidó. La colonia en América. Gracias. Ese es el tema. La colonia en América. ¿Por qué será que era importante para España mantener ese orden de organización? ¿Por qué? ¿Qué será lo que temía España al tener así organizadas los territorios conquistados y colonizados? Morir. ¿Será que ese era el miedo de España? Morir. Conquistar los países de América. No, Morir. no. Estar vivo. Ah, era que se independizaran. Exactamente, lo que viene, el proceso que luego vamos a ir viendo, la independencia. Pero entonces la organización de España en América era con un propósito. Y ese propósito era, y ese propósito era que mantener el sometimiento. De los nuevos sería. ¿Por qué creen que querían mantener el sometimiento de los nuevos territorios? Vamos a ver. ¿Qué pasa si dejan de hacer lo que yo quiero? Por ejemplo, en el caso de la encomienda, ahí dice que la encomienda consistía en trabajar para el encomendado. ¿Pero por qué? Yo sé que a cambio de que me enseñen, hagan un adoctrinamiento. Esa palabra tiene mucho peso ahí. ¿Por qué será? Mantener aquí. Ajá. ¿Por qué será que, profe? ¿Por qué será que ellos tenían ese propósito de mantener un sometimiento organizativo de los nuevos territorios? ¿Por qué será? ¿Cómo es eso, profe? Sí, tienen que irlo copiando. Y yo estoy aquí esperando que ustedes me digan. ¿Por qué? Para no perder las riquezas. Para no perder, ¿verdad? Y ellos fueron a América por esas causas, por la economía, la socialidad y la política. Y la política es ganar más territorio.
Vamos, Gerardo, escribiendo porque esto no le va a salir en otro lugar. Profe, Dígame. profe, fíjese que me tengo que salir porque mi papi tiene un examen. Ok, mi amor. Después mira la clase para que copie el análisis, ¿de acuerdo? Tiene el examen de la U. Ah, profe, ok. adiós. Ok, adiós, mi amor. Ok, entonces, para no perder las riquezas que habían en estas nuevas tierras, ¿verdad? Ellos lo hacían con ese propósito, para no perder las riquezas que habían en estas tierras. ¿Qué otra cosa perderían con eso de las encomiendas? El poder. Fuerza de trabajo gratuita. Sí, porque ponían a traer a los mulatos, a los negros, perdón. A los negros no tenían ni voz ni votos, ellos tenían que trabajar sí porque sí, pero en el caso de las personas, de los indígenas, ellos lo que hacían que usaban su fuerza de trabajo gratuita para generar ingresos. Si decían, bueno, te voy a enseñar cómo cultivar la tierra, ¿qué hacían ellos? Agarraban, no eran los españoles los que iban a cultivar la tierra. Indígenas y los negros. Entonces, a cambio de enseñarle, a cambio de adoctrinamiento, entonces ellos hacían el trabajo. Entonces, era como tener la mano de obra gratis, ¿de acuerdo? Pero entonces los españoles les engañaban. Exactamente, ellos fueron muy Porque astutos siempre. les decían que los iban a enseñar, pero a cambio que él hiciera eso, ¿verdad? Entonces como si fuera a engañarlo, ¿verdad? Ujú. En las tierras no iban, profe. Permítame. Profe, y eso va a ser largo. Depende de cuánto nos tardemos todos, porque todos Como tenemos un que colaborar. resumen. Ok. La fuerza de trabajo gratuita para generar ingresos, como el trabajo de las tierras, el cultivo de ellas. ¿Será que solamente cultivaban la tierra? ¿Qué más hacían? Vamos a ver. Cosechaban. Además de cosechar, Se alimentaban. Llevaban productos de un continente a otro. Tenían que dar una parte de lo que cosechaban. Ajá. ¿Qué más? Por ejemplo, si los españoles con lo primero que sorprendieron a los indígenas fue con espejos y les quitaron la plata, ¿qué será que se dedicaban? ¿A qué más era que se dedicaban? A la minería. Ajá, A la a la minería. extracción. A la extracción de minerales como plata, oro Ajá. y bronce. Muy bien, excelente. Ven, que ustedes mismos van construyendo el análisis. Profe, Ellos hacían esto, utilizaban a los indígenas en el trabajo pesado, en el trabajo que es agotador, porque lo hacían bajo el sol, desnudos, ¿verdad? Porque no tenían ropas muy elaboradas. Entonces esa fuerza de trabajo les ayudaba a ellos a obtener casi el 100% de las riquezas. ¿Con qué Más le bien pagaban a los indígenas? Les decían, bueno, yo te voy a enseñar, eso era, ¿verdad? Dígame, Caleb. más bien se dejaban engañar ellos mismos porque el oro, la plata y el cobre valen más que un simple espejo. Así es, Pero los engañaban. como para ellos es un descubrimiento, es como los cavernícolas. Si nosotros fuéramos al pasado, por ejemplo, y le Ajá. enseñáramos a los cavernícolas un fósforo, quedarían sorprendidos porque no saben qué es eso. Así es. Comerían los dinosaurios. Sacaban la Es- ventaja.
Exactamente, es lo que iba a decir ahorita, Caleb. Era tener ventaja sobre el conocimiento que ellos no tenían adquirido. Así ni más ni menos. Ni mucho ni menos. Ni menos ni El tener el control, ¿verdad? profe, Total. No es en mayúscula, profe, él. Sí, permítame. El tener el control total. Permítanme. El tener control total. Permítanme, chicos, es que ya estoy desconcentrada un poquito. Permítanme que Fernanda va a clases si necesito. Profe, yo le voy a enviar el artículo de opinión. Ok, permítanme, chicos. Permítanme. Ya se lo mandó. Entonces, tendríamos ahí el tener el control total de las tierras, de las riquezas, y de todo el territorio. Como lo decíamos ahí, España fue Uno de los países más listos de Europa. sí, fue uno de los que Del mundo. más abarcó territorio. Profe, el artículo Todo el territorio que habían colonizado. Su organización social o su organización política, ¿verdad? Social y política, les ayudó en gran parte a mantener el control de las regiones conquistadas. Y con eso concluimos entonces el análisis. Ah, qué bien. política. Profe, ahí que dice su organización social y política les ayudó, no lleva tilde nada.